¿Cómo comunicar mejor? Yo diría también que hay varios conceptos de comunicación que son importantes. Entre ellos es que uno no puede perder su propia esencia. Mira, en sí la esencia total de la comunicación es que hay un mensaje, hay una persona que tiene que recibir un mensaje y el otro que lo está dando. Y eso que se pasa tiene que pasar lo más puro posible para que se entienda. Entonces lo que uno quiere es tener el menos ruido. Ruido quiere decir que haya cualquier cosa que distorsione el mensaje para que no se entienda bien. Entonces esos ruidos los puede causar uno mismo como los puede causar el ambiente. Entonces en esencia la comunicación trabaja así. Hay alguien que emite un mensaje, alguien que recibe un mensaje, y el mensaje tiene que tener el menos ruido, la menos interferencia posible para que llegue. Y me gustaría entrar en esas técnicas. Ok. ¿Cuáles son las técnicas básicas de un comunicador? Un influyente, el enfoque está en servir. Un influencer, el enfoque está en servirse. Muy bueno eso. Wow, buenísimo. Yo sé que para ver el libro lo tienen que leer otra vez porque está interesante. Quiero entrar en otra etapa, en una sección especial que lo he preparado, que es acerca de la comunicación. Tú eres un comunicador profesional y me gustaría aprender más bien cómo podemos comunicarnos eficientemente como líderes. Bueno, tengo que decirte que gracias. Aprecio mucho que tus palabras, pero no existe un comunicador profesional. Existen muy buenos comunicadores. Todos tenemos algo que pulir, todos tenemos algo que mejorar. La diferencia está obviamente, en las horas de tiempo invertido en el arte de comunicar. Y creo que eso lo hace diferente. Tienes personas que a eso se dedican, entonces tienen muchas más horas empleadas o usadas en eso. ¿Cómo comunicar mejor? Yo diría también que hay varios conceptos de comunicación que son importantes. Entre ellos es que uno no pierda a quien uno es. Uno no puede perder su propia esencia. O sea, ¿cómo digo esto? Yo pudiera, en mi contexto, por ejemplo, que me toca predicar, compartir un mensaje que sea primero procesado por la información que yo puedo entender del texto bíblico, convertido en una manera que pueda ser entendido para los chicos, por ejemplo, los jóvenes que necesito hablarles, y que tenga ejemplos que les pueda ayudar a entender las verdades y los principios espirituales que estoy tratando que entiendan, porque son útiles para ellos en esta etapa de su vida. Entonces todo tiene que ver con vamos a decir, refinar y ver la manera de dar un mensaje que a veces tiene verdades muy profundas. Son conceptos espirituales muy profundos que se tienen que bajar a una manera más práctica para que se pueda entender. Entonces, pero si yo trato de comunicar, por ejemplo, como lo hace nuestro pastor principal, que es Pastor Danilo Montero, si yo trato de usar su tono, su estilo, su manera de hablar, pues, número uno, voy a hacer una muy mala copia de él. Porque yo no soy él. Claro. Voy a hablar, a tratar de imitarlo, pero no voy a hacerle justicia, porque simplemente no soy él. Si yo trato de comunicar como otras personas, como por ejemplo el expresidente Barack Obama, es un excelente comunicador, pero él tiene su estilo hecho a sí mismo, está hecho de manera que le queda bien a él. Entonces yo tengo que encontrar mi propia manera de cómo poder comunicar algo en mi estilo, también por una verdad espiritual que es muy importante. Dios me hizo a imagen y semejanza suya, pero me hizo único. Te hizo a ti único. Si tú comunicas como yo, nos robas a todos de ti. Si yo comunico como alguien más, le robo a los demás de mí mismo, pero Dios le regaló al mundo, nos regaló a nosotros al mundo. Entonces, de nada sirve tratar de copiar estilos. Podemos copiar, definitivamente, aprender de maneras, técnicas, posturas, a lo mejor velocidad de cómo hablar, ritmos. Podemos ver la manera de cómo separan la presencia en escenario o cómo voltean a la cámara, cómo preparar un guión o un mensaje. Es todo eso, eso sí se puede aprender, pero no a costa de perder quién uno es.
No cosa de ser copia de alguien más. Exactamente. Wow, me gusta bastante y me gustaría entrar en esas técnicas. Ok. ¿Cuáles son las técnicas básicas de un comunicador? Yo entiendo de que a lo mejor las personas, ¿por qué nos habla de comunicación ahora? Es parte del liderazgo para empezar a trabajar con jóvenes y sin embargo, en la introducción tú estuviste hablando sobre el tono, el cómo llegar a Sí. comunicar y creo profundamente si nosotros logramos conectar a esta generación creo que estamos haciendo bien el trabajo, por lo menos eso creo. Entonces, la idea es que nos des algunas técnicas. Ok, mira, gracias por preguntarme. Yo hice ¿cómo se dice esto? Uno de las metas más grandes que logré en Ministerio Juvenil es poder haber dado un taller de comunicaciones que yo pude hacer. Y la razón por qué digo esto es porque yo, mi carrera profesional, no de vocación, sino mi carrera profesional por la cual yo fui a la escuela y me gradué de la universidad es comunicaciones. Entonces, la historia ahí de cómo terminé de pastor, esa se las cuento después, pero Dios se encargó de tornar mi carrera en algo que Él iba a usar, entonces Él no desperdicia nada, pero eh, me di cuenta de varias cosas, leyendo mucho acerca de comunicaciones y probando muchas cosas, y también por conclusión, me di cuenta de varias cosas que uno tiene que hacer. Ahora, esto que digo no es porque yo ya lo perfeccioné, no, sigo aprendiendo. Puedo decir algo que es importante, por ejemplo, yo batallo mucho con mi postura. Cuando yo estoy hablando parado, tiendo mucho a agachar la cabeza, a apretar para abajo. Yo tengo que pensar constantemente que tengo que mantenerme erguido, tengo que mantenerme derecho, tengo que ver a las personas, cosas así. Eso es algo con lo que yo batallo. Hay otras personas que tienen eso, lo tienen súper bien, pero a lo mejor en su manera de hablar se les olvidan las ideas, no saben cómo comunicar ciertas cosas. Entonces, cada quien batalla o tiene que arreglar ciertas cositas. Pero bueno. Hay varias cosas en la entrega. Cuando digo la entrega es cuando uno entrega el mensaje, hay varias cosas que son claves. Mencioné una, la postura. Pero también no nada más es la postura que te da seguridad y que te da, a cierto punto, que puedas decirle a la gente que estás ahí para darles un mensaje, para servirles. La postura no nada más es importante, también es el volumen. El volumen puede eh, intensificar un momento o puede arruinarlo. Hay Pero que saber jugar. rapidísimo. Hay que saber jugar con el volumen. Como también hay que saber jugar con el ritmo. El ritmo de cómo hablas, a qué velocidad estás hablando. Entonces, por ejemplo, en un juego, te toca narrar un juego, necesitas mucho volumen y mucho ritmo, mucha energía. Por ejemplo, cuando ves un partido de fútbol, los que están narrando están usando mucho volumen y mucho ritmo. Y viene el jugador número uno y la pasa para acá, no sé qué, ya se viene a la velocidad por otro lado, no sé qué, viene mucho, mucho, porque está causando emoción. Más sin embargo, hay un punto donde alguien marca un gol, sube más. Exactamente. Ahí es el momento de subir. Nosotros como latinos nos quejamos de la narración de otros países. Por ejemplo, la narración de fútbol en inglés en inglés de Inglaterra. Su manera de narrar es muy tranquila para nosotros, porque estamos acostumbrados a mucha emoción y somos como que más apasionados, entonces necesitamos más. Pero, por ejemplo, estás en una entrevista como esta. De nada me sirve ponerme a gritar, porque entonces te pierdo en la conversación y pierdo a los que nos están escuchando. Tengo que entender el momento, tengo que aprender a entender en dónde estoy y qué tipo de pieza de comunicación estoy tratando de dar, para que entonces el volumen, el ritmo, el tono, la postura, pues ayuden. Si no, pues así que en vez de ayudar a que se entienda, pues no lo voy a hacer. ¿Tienes algunos referentes en el medio de comunicación que has aprendido bastante? Sí, claro que sí. Me gusta mucho, mira, no es porque trabajo con él para nada, pero uno de los, en cuanto a nivel eclesiástico, voy a hablar desde el lado eclesiástico a lo que le llaman secular, o sea que no tiene que ver con la iglesia. En la parte de la iglesia, el pastor Danilo Montero es de los mejores comunicadores que tenemos hoy en día para comunicar un mensaje.
no solamente porque su manera de comunicar te, te envuelve en lo que está tratando de decir, sino porque también puede muy bien dar el sentido espiritual y el corazón detrás de lo que está tratando de enseñar. Y eso es muy difícil. Y hacerlo domingo tras domingo y hacerlo bien, es, la verdad es un arte. Entonces, él es un muy buen comunicador. También está, por ejemplo, Andrés Speaker. Andrés Speaker es un pastor que puede darte una verdad espiritual muy compleja y dártela súper fácil, como que fuera, ah, es facilito. Sí, la voluntad de Dios está fácil, así como si nada. Y tú te quedas, wow, qué ejemplo tan bueno, nunca lo había pensado. Y sí, tiene toda la razón. Con verdades espirituales muy fuertes, muy profundas, Complejas. muy complejas, en algo, un formato muy sencillo que lo puedes aplicar y lo puedes entender. La idea de comunicar es tener los menores filtros de la comunicación. No se trata de ser elocuente, sino se trata de filtrar el mensaje. Mira, en sí la esencia total de la comunicación es que hay un mensaje, hay una persona que tiene que recibir un mensaje y el otro que lo está dando. Y eso que se pasa tiene que pasar lo más puro posible para que se entienda. Entonces, lo que uno quiere es tener el menos ruido. Ruido quiere decir que haya cualquier cosa que distorsione el mensaje para que no se entienda bien. Entonces, esos ruidos los puede causar uno mismo, como los puede causar el ambiente. Entonces, en esencia, la comunicación trabaja así. Hay alguien que emite un mensaje, alguien que recibe un mensaje, y el mensaje tiene que tener el menos ruido, la menos interferencia posible para que llegue. Entonces, dicho eso, nosotros podemos a veces, de acuerdo a nuestra manera de hablar, uno también tiene que conocer la audiencia que está. Si yo me pongo a hablar de una manera muy académica con mis chicos de 15, 13, 14 años, en español además, en un contexto multicultural donde ellos hablan más inglés, de nada me sirve. Aunque sea muy inteligente lo que yo estoy diciendo, los estoy perdiendo porque ellos no hablan ese lenguaje. Simplemente no va a llegar. El ruido lo estoy causando yo, no el receptor. Yo estoy causando la interferencia porque no estoy hablando al nivel de ellos. Ahora, si yo empiezo a entrar con términos en inglés, se habla de manera que ellos, uso términos que ellos conocen, uso maneras, ejemplos fáciles de observar, de ver, claro que ellos lo van a recibir de una manera mejor. Wow. Entonces, yo tengo que ser consciente y responsable con el hecho de que comunicar también es servir. ¿Cómo le servimos esto de manera que lo aprovechen? Y ahí pues, se puede hablar de muchas cosas. Entre otros referentes, puedo decirte, me gusta mucho también cómo comunica en inglés. Hay un pastor en una iglesia en Los Ángeles que se llama Erwin McManus. Excelente comunicador, muy artístico, muy bueno. De manera un poquito más secular. Bueno, uno antes de ese es pastor Lucas Leis, el doctor Lucas Leis. Es bravísimo también, comunicando, buenísimo también. Daniel Javif, un poquito más secular, pero Daniel Javif también es un excelente comunicador. Puede en un video, puede así atraparte, cautivarte de una manera impresionante. Y también hay otro conferencista buenísimo, colombiano, japonés, que se llama Yokoi Kenji. Pero todos estos comunicadores tienen la esencia, se adaptan a su esencia. Ejemplo, Claro. Daniel Javif es Cada muy uno enérgico. tiene su propio estilo. Cada uno tiene su propia manera de decir. A todos les puedes dar, a todos los que acabo de mencionar, les puedes dar un tema y todos te lo van a dar a su propia manera, o sea, en su propio estilo, y a todos le vas a sacar. O sea, todos pueden darte lo mismo, pero te va a dar un producto totalmente diferente. Es impresionante. Wow. Me gusta bastante todo esto de la comunicación, porque yo entiendo de que es muy importante para todos nosotros aprender básicamente de la comunicación. En la Biblia, ¿hay algún personaje que admiras principalmente en términos de comunicación? Por supuesto. Y no me quiero poner aquí como que no hice mi tarea, pero, por ejemplo, me gusta mucho, primero, el comunicador de comunicadores, Jesús. Jesús fue el comunicador de comunicadores. Él dio un discurso en su ministerio, el Sermón del Monte. Y es el discurso más profundo, más práctico,
más leído, más estudiado y con más poder de la historia. Mm. Ese es el discurso de discursos. O sea, no hay que se le compare. Así que, para empezar, ahí. Pero también hay otros que sí que eran muy elocuentes. Definitivamente el apóstol Pablo, para escribir y poder comunicar verdades y a veces cosas muy fuertes, era impresionante. Pero yo creo que también en la Biblia puedo decir dos, pero entre los más emblemáticos quisiera decir Moisés. Porque Moisés le tocó, él era una persona estudiada, Exacto. pero le tocó liderar una generación de esclavos. ¿Cómo comunicas verdades y procesos tan fuertes a gente que su mente no le da para entender muchas cosas? Mm. Tienes entonces que de alguna manera encontrar la sabiduría y la gracia de Dios, pero también usar tu manera de comunicar para poderles dar a ellos lo que necesitan. Y claro, hubieron muchísimos problemas en el camino y todo, pero la verdad es que yo a él le respeto muchísimo, que tuvo que tomar toda una generación de esclavos y de una u otra manera en 40 años de camino hasta la tierra prometida, casi los logró casi convertir en una nación. Mm. Tuvo que poner leyes, tuvo que poner procedimientos, tuvo que escuchar de Dios de muchas cosas. Y una cosa es que tú lo escuches de parte de Dios, otra cosa es que tú lo digas, Que tú lo, que tú lo transmites. te lo transmitas. Sí. Entonces, eso debe haber tenido, o sea, Dios supo a quién escogió. Mm. Dios supo exactamente quién era la persona que tenía que hacer ese trabajo por sus cualidades. Aunque él dice que era tartamudo, aunque no era bueno para hablar. Después de que llegó con el faraón, ya lo escuchamos otra vez que él necesitó a Aarón para dar mensajes. Él los daba, o sea, él tenía que hablar y lo decía y escribía y todo. Y obviamente estamos hablando de miles de años, entonces no sabemos exactamente cómo fue. Lo que sí sé es que Dios le dio la gracia para tomar toda una bola y una generación de muchos años de esclavos y convertirlos en una nación. Y eso requiere comunicación de una u otra manera. Requiere comunicación, definitivamente. Entender el contexto de esclavos, no tenían preparación, no recibían ningún tipo de educación y esto es un desafío, definitivamente. O sea, impresionante. Wow. Bueno, Alan, tengo dos preguntas personalizadas para ti. Dime. Lo primero es acerca de Romanos 12:2. Okay. Romanos 12:2 para nosotros, cuando leemos en la Biblia, dice de que renuevan continuamente su entendimiento a través del Espíritu Santo. Y la pregunta surge es, ¿cómo tú te renuevas todo el tiempo? Estás fluyendo en servir, en predicar, en impartir, en comunicar. ¿Cómo tú te renuevas continuamente? Mira eso. Qué pregunta tan buena. Fíjate que quisiera decir que soy mucho más consciente y soy mucho más, no sé cuál es la palabra, o sea, que hago esto con más a propósito. Quiere decir que soy más responsable con esta, O intencional. o intencional, exacto. Quisiera decirlo eso, pero en realidad no. No soy tan consciente. ¿Y cómo me renuevo? La verdad es que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio. La verdad es que me renuevo mucho el saber que amo lo que hago. Entonces, no siento que necesito renovarme tanto, simplemente estoy como que mejorando un poquito, de a poquito en ciertas cosas. Ahora, de manera personal, ¿cómo me renuevo? Si es tomando tiempos de descanso. Para mí el descanso es súper importante. Entonces, a lo mejor pensarán que hay, no sé, que los pastores estamos a todas horas, en todo momento, atendiendo gente. Me van a perdonar los pastores que sí lo hacen, pero yo no. Yo no puedo. Y no es que no puedo, es que no quiero. ¿Cómo puedes abrir, cómo abres ese espacio? Porque, más sin embargo, a lo mejor las personas que no lo hacen simplemente no tienen la idea de cómo hacer y de cómo abrir ese espacio. Claro. Fíjate que el doctor Lucas Leis dio una idea increíble que a mí me encantó. Y él estaba hablando una vez en un retiro de pastores, habló acerca de cómo, dice, tú no puedes estar disponible para todos en todo momento, porque si no, entonces tú no vas a estar disponible ni para ti mismo, ni para Dios, ni para tu familia. Y tu primer tu primer ministerio, perdón, es tu matrimonio, es tu familia. Tú tienes que responder por ellos antes de responder por
el ministerio, por la iglesia. Entonces, él dio una idea y a mí me gustó mucho y lo apliqué en otras cosas. Él dijo, no puedes estar disponible en todo momento, pero sí puedes tener un día donde estás disponible para todos. Entonces hay un día donde tú haces tus llamadas, donde si alguien quiere platicar contigo, le mandas un mensaje, le dices, si necesitas algo, adelante, estoy aquí. Entonces, por ejemplo, depende de la semana, pero por ejemplo, para mí, ese día puede ser un jueves, donde yo digo, bueno, si alguien quiere hablar conmigo, si necesito atender a alguien, si necesito verme con alguien, lo hago un jueves. Si podemos vernos cerca de donde estoy yo, por ejemplo, la iglesia. Si se pueden tomar un café, jueves. Si es una reunión, puedes venir a la iglesia, perfecto. Si no puedes venir, nos llamamos. Si podemos vernos por Zoom o por una llamada, videollamada, lo hacemos, pero cuanto menos tengo un día a la semana donde si necesito atender personas, lo hago ahí. Pero los otros días, bloqueo. Por ejemplo, para mí, miércoles no es día de atender a nadie. Los miércoles son mi día de trabajo. Yo el miércoles ya tuve muchas reuniones durante lunes y martes y cada vez que sales de una reunión sales con más tarea. El problema de eso es que si no tienes tiempo para trabajar en la tarea que te dejaron, nomás se te empieza a acumular y eso empieza a acumular estrés. Y al acumular estrés, después eso empieza después a desgastarte desde adentro. Entonces, parte de mantenerse renovado es poner límites. Por ejemplo, lunes y martes, reuniones, llamadas de trabajo, lo que tenga que hacer, salgo con trabajo, perfecto. Pero el miércoles, ese es mi día de hacer mi trabajo. Ese día, oye, ¿qué reunión de no sé qué? No estoy disponible. Oye, ¿qué no sé qué? No estoy disponible. Oye, no. El miércoles es mi día de trabajo y me levanto y digo, ok, tengo que mandar todos estos correos, tengo que trabajar a lo mejor en mi mensaje, tengo que mandar ciertas notas, tengo que mandar ciertas... O sea, ese es mi día donde hago muchas cosas. Wow. Claro, yo tengo la particularidad, la bendición de que ser pastor es mi trabajo tiempo completo. Entiendo que hay personas que esa no es su realidad y no estoy pretendiendo que es que deberías hacerlo así, no. Yo creo que cada uno tiene que buscar en su propio ritmo de vida dónde están los balances, dónde puedes estar disponible, donde necesitas margen para ti mismo. Y por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que últimamente los lunes, después de un día tan pesado, de como es domingo, los lunes en la mañana no inmediatamente no me pongo a trabajar. Me lo tomo más tranquila. Desayuno con mi esposa, estoy entre todo, leo algo, inclusive a veces veo un programa de televisión, pero ya por ahí de las 12 después del almuerzo empiezo a arrancar. Bueno, a lo mejor en la mañana me voy al gimnasio, pero no estoy corriendo. Y esa cuestión de no correr me calma bastante y me renueva. Entonces no estoy apurado. Ya me apuro ya más bien de cierta hora en adelante y me doy cuenta que cuando estoy en mi capacidad total, 2 o 3 horas bien enfocadas me son mucho mejor que 8 horas con mi mente toda cansada. Hago mucho más en 2 horas enfocado que si fuera todo un día tratando de esto, lo otro, aquello y estresándome, ¿no? Yo entiendo que cada persona tiene que encontrar su propio ritmo. Ese es el que me funciona a mí. Obviamente, estudiar la Biblia y eso es parte de lo que hacemos, pero tener tiempos con el Señor es súper importante. No siempre se ven igual. Eso es otra cosa que mucha gente cree que nosotros los pastores o gente cristiana tienen que tener un tiempo riguroso, como yo a las 6 de la mañana todos los días, a quien le funcione por su personalidad y porque es cuando lo mejor lo hace y cuando el tiempo que tiene, adelante, sígalo siendo así. Si es lo que le funciona, adelante. En mi caso no es así. Yo no tengo una hora de hacerlo. Yo voy viendo el día y en ciertos momentos digo, aquí tengo espacio y aquí estoy bien, aquí. Entonces ahí cierro mi puerta, pongo una música, oro un ratito, leo mi Biblia. Y en otras ocasiones, a lo mejor el próximo día no es la misma hora. A lo mejor sí fue en la mañana porque tenía tiempo en la mañana, o más bien es en la noche. No sé, entonces yo voy acomodando. Y eso no quiere decir que porque hago eso no estoy diciendo que le estoy dando lo último al Señor. No, Dios es el Señor del tiempo. Dios es el Señor del día. Pero para poderme mantener conectado, yo necesito ver cuándo estoy mejor para ese tiempo. Yo no soy una persona que funciona muy bien de mañana. Dicen por ahí, morning people. Yo no soy una persona de mañana para nada. Entonces, si yo me pongo a orar a las 6 de la mañana,
La verdad, le estoy dando al Señor no mis primicias. Le estoy dando el 50% de mi concentración. Dios merece más que eso. Pero a ciertas horas estoy mucho mejor. Y le das toda la atención. Entonces, toda mi atención está en ese momento. Entonces, creo que le estoy dando más y mejor mi tiempo al Señor cuando estoy todo, aunque sea un poquito más tarde, o en otro momento, o cuando estoy solo en la noche. Pero soy yo. Estoy ahí que por ley propia, 5 de la mañana, ahí más o menos despertando, hola señor, ¿cómo estás? Buenos días, y estoy quedando dormido. Como que, pues ahí no, ni aprovecho, ni conversamos. Interesante. ¿Me Y eso explico? está muy bueno para nosotros. Rompe muchas veces con ciertos tabús y esto es muy bueno. Y bueno, y te digo, yo no estoy en contra de nadie que lo haga a cierta hora. Hay gente muy disciplinada y que necesita la rutina. Y así es su vida. Y si no tiene rutinas, entonces no, muy probablemente no lo va a hacer. En algunas cosas todos somos así, pero cada quien encuentra su estilo, su manera. Y la vida también cambia. Por ejemplo, antes, cuando no tenía yo hijos, pues mi tiempo se veía diferente. Ahora que estoy casado y tengo hijos, mi tiempo se ve totalmente diferente también. Claro. Por ejemplo, después de las 3, 4 de la tarde, en ciertos días, yo en realidad ya no estoy muy disponible para nadie más que para mi familia. No porque quiero ahuyentar al mundo, no, es porque mis hijos me necesitan. Claro. Y ahorita estoy en tiempo de hacer memorias con ellos. Buenísimo. Y ya, es mi prioridad ahorita. La segunda pregunta que tengo para ti es muy interesante porque he implementado esta pregunta porque me interesa saber si tuvieras la oportunidad de hablar con Dios y Dios te diera la oportunidad de hacerle una sola pregunta cara a cara físicamente. No estamos hablando en contextos espirituales, ni mucho menos orar. Pero si te diera la posibilidad de hacerle una pregunta, ¿qué le preguntarías a Dios? Wow. Fíjate que esto cuando lo he pensado, que sí lo he pensado en otras ocasiones, no llego a una pregunta. Y es raro porque a mí me gusta hablar y me gusta preguntar. Pero siento que cuando es, digamos, en el sentido de que estar a Dios ya cara a cara, ya para ese momento es como que siento que mis preguntas, como que, no es que no valgan la pena, pero es como decir, ya lo logré, ya estoy aquí, ya, por más que quiera preguntar, es como que ya nomás quiero disfrutar, ya llegué. Entonces, no sé, pudiera pensar en algunas, obviamente creo que en algún momento quisiéramos saber no sé, de la historia, preguntas teológicas a veces uno quiere hacer. Todos en algún momento hemos dicho, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios. Y muy probablemente cuando lleguemos al cielo ya ni nos va a importar. Ya estamos ahí, está increíble y ya no importa. Pero creo que una de las preguntas más fuertes, creo yo, es ¿por qué te aferraste tanto a nosotros? ¿Por qué tu impulso, o sea, por qué tu afán, si les puede decir así, por qué de querer salvarnos? O sea, ¿por qué te aferraste tanto a ese amor por nosotros? Más allá de decir, somos creación tuya, o sea, no lo necesitabas. No lo necesitas, no, te necesitamos nosotros más que todos nosotros, ¿no? Para mí, como humano, simplemente me es muy difícil entender cuál es su interés tan grande en nosotros, que hasta su hijo mismo mandó. Y me gustaría escucharlo de él, me gustaría escuchar su respuesta. Me aferré a ustedes muy probablemente es por amor, pero Dios sabe lo que estoy preguntando. Dame más. En cierta manera, dame tus razones lógicas, si es que las puedo entender, lo más que pueda. Pero dame tu razón principal, que hayas querido redimirnos, que hayas querido salvarnos, que muchas veces no simplemente dijiste, ¿sabes qué?
Ya estoy harto de toda esta gente. En muchas generaciones que pasaron cosas muy feas, muy fuertes. Decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más con este mundo. ¡Pum! Se explotó la Tierra. Tengo miles y miles de estrellas más. Voy a hacer algo más por allá. Que a lo mejor también hizo en otros planetas. Yo no sé. No me voy a limitar a decir sí, si no, no sé. Creo que Dios es un Dios demasiado creativo como solamente para dejar que solamente en nuestro planeta hubiera vida humana. Quiero pensar que hay en otros lugares. No sé. Y puede haber. Y puede haber, como puede que no. Pero en cuanto a nosotros, en cuanto al planeta Tierra, en cuanto al amor que nos tuvo a la raza humana aquí en este planeta, ¿por qué te aferraste tanto a nosotros? ¿Qué fue? ¿Tú crees que ha valido la pena que viniera Jesucristo? O sea, ¿tú crees que su respuesta diría valió la pena que me fuera por ellos? Yo espero que sí, porque, o sea, yo creo que Él va a decir, valiera la pena o no, yo los amé de todos modos y lo hice. Ese es el amor. Y exacto, ese es el amor. Pero si vamos a ser bien honestos, teológicamente hablando, e inclusive de manera básica e intelectual, en realidad no. O sea, así, nosotros, por nosotros mismos, Conociendo cómo somos. conociendo cómo somos, o sea, Él básicamente eh, pagó mucho más por lo que recibió, si es que, pues me explico, es como que en realidad una vez caídos nosotros no éramos un producto si es lo suficientemente valioso como para ir por él. Es que esa es la cuestión, es como que aún así te aferraste a nosotros, no nos dejaste, no nos soltaste, ¿no? Nos salvaste y a mí no en vida nos redimes, nos das nueva vida. A los que conocen a Jesús y el mensaje del Evangelio aquí en la tierra les transforma la vida. No nomás es, que nos salvó, es que aquí mismo los beneficios son increíbles. Exacto. O sea, la pregunta es, ¿qué te hizo hacer todo eso? Wow. ¿No me entienden? Esa es la pregunta que le podríamos hacer cuando estuviéramos allá. A ver si me acuerdo ya para cuando esté allá. Ya no me importa. Claro. Tengo una más. Yo sé que la muerte es algo que tú lo has visto en tu familia, con otras personas, con amistades. Yo sé que esta pregunta es un poco duro de responder, pero me gustaría hacerte. Adelante. ¿Cómo tú enfrentas la muerte? ¿Cómo tú esperas la muerte? ¿Cómo la espero o cómo la enfrento? ¿Cómo la enfrentas y cómo lo esperas? ¿Cómo lo percibes? ¿Con qué certeza? Fíjate que la muerte, ahora tengo un conocimiento un poquito más cercano. Mi mamá falleció en el 2018, entonces tengo una experiencia un poquito más cercana con la nueva vida. Yo aprendí ahí que en realidad no morimos, nosotros pasamos de vida a vida eterna. Y ese concepto me cambió mi manera de ver la muerte, porque muerte quiere decir, para lo que yo entiendo, la muerte en vida es no vivir pleno a tu propósito ni cerca de Dios. Pero la muerte en la eternidad es obviamente pasar una eternidad sin Él. Entonces, para mí eso es la muerte. Pero en realidad, el pasar, la transición de pasar de un plano físico a un plano espiritual, creo que ahora me es un poco más fácil verlo. No sé, voy a serte bien honesto, no sé cómo va a ser, ni pretendo meterme en esos rollos. Mucha gente le gusta meter la Biblia ahí y decir cómo va a ser y todo. Si el Señor se los revela a ellos, excelente. No soy, creo que, la persona más adecuada para hablar acerca de eso teológicamente. Y la verdad es que, voy a ser también honesto, no me interesa tanto, que creo que hay mucho por lo cual vivir y mucho que aprender de la vida. Y ya cuando lleguemos a ese plano espiritual, más bien el que se enfoca en eso es Él, porque es el que va a darnos esa vida eterna. Entonces, ¿cómo lo tomo? Quisiera pensar que bien, quisiera pensar que estamos listos en todo momento. Eso es algo que tengo
presente. No siempre estamos listos para recibir ese paso y no sabemos cuándo va a pasar. Es algo que también en la vivencia con la partida de mi mamá, que fue muy repentina. Mi mamá tuvo un paro cardíaco y de un día al otro ya no estaba. Fue muy rápido. Entonces esa vivencia te pone a pensar en que si a mí me llegara a pasar algo así, yo tengo que estar listo en todo momento. O sea, la vida va rápido. Tengo que estar listo y a veces lo estoy y a veces no. Todos estamos en esa situación y a veces me siento muy bien espiritualmente, a veces no me siento tan bien. Le pido al Señor gracia, le pido al Señor su favor, su perdón, su misericordia cuando tengo que hacerlo y creo que es más bien ese concepto de creo que necesitamos estar listos para lo que venga. Es como decir, tener siempre ese ahorradito por las emergencias, un concepto así. Siempre tengo mis $20 ahí en mi cartera por cualquier cosa, me quede yo sin gasolina o lo que sea. Creo que es más o menos algo parecido así, pero cuando venga el tiempo, Él sabe cuándo es y pasaremos a mejor vida. Mejor vida. Exacto. Excelente. Antes de irnos en este espacio, bien, me encantó la conversación contigo. ¿Te gustaría agregar algo más antes de irnos? Híjole, de todo lo que hablamos. Primero espero que te haya bendecido mucho. Espero que la conversación que hemos tenido te abra los ojos a alguna realidad que estés viviendo. Y la otra es que de alguna u otra manera todos somos personas multiculturales. De manera espiritual también lo somos. Somos extranjeros a este mundo. Nuestra ciudadanía, nuestro espíritu clama a estar con Dios. Entonces, de alguna manera aprovechar al máximo el tiempo que se está aquí, tomar las oportunidades, vivir la voluntad de Dios dentro del propósito que Él tiene para nosotros, pero disfrutar al máximo, que no se vaya ningún día sin decir, pues mínimo la pasé muy bien. Mínimo, si hoy me voy, lo disfruté bien, o sea, le di con todo al esfuerzo, trabajé duro, amé bien, traté de cuidar mi cuerpo, mi mente, mi corazón, lo más que pude para vivir una vida pues bien y ser de bendición para otros alrededor mío y yo creo que esa es la aventura de vivir. Gracias, Pastor Alan. Es un honor poder tenerte aquí en este espacio y la verdad que me honra mucho que hayas tomado el tiempo de venir y compartir aquí conmigo hoy, y les muestro de nuevo para que lo vayan a adquirir este material. Muchos de los conceptos que estuvimos hablando dentro de este episodio están aquí, y algunas otras preguntas que surgieron dentro de este episodio, que lo cual fue impresionante. Gracias, Pastor, y cerramos. Chao, chao, hasta la próxima.